Bienvenidos a Metamorfosis Forzada, qué gusto que estén con nosotros otra vez. Vamos a conversar de algunas informaciones que han ocupado centimetraje por columna a lo largo de estos últimos días y quisiéramos hablar un poco de todo, pero como ustedes se imaginarán, no nos da tiempo. Dante, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Belén. Saludos, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a Metamorfosis. Eso me hizo recordar, no sé, viejos tiempos, centímetros por columna. Eso es como antiguo, ¿no? Sí, ahora que todo es digital, imagínate tú, eso éramos nosotros que leíamos todo en el periódico, ¿te acuerdas? Sí, Ahora lo lo leemos en la medíamos. tableta y en el teléfono, Correcto. la tecnología. Mira, Dante, viste que es que un montón de cosas ha pasado, ¿no? O sea, aparte de las noticias de la guerra, por lo menos en este lado del mundo, terremotos, huracanes, lluvias, desastres naturales, eso, de eso se ha hablado muchísimo por este lado del mundo y por allá. Por aquí se ha hablado mucho más de lo de la muerte de la reina, ¿sabes? Lo de la guerra está como un poco estancado porque esta guerra tiene características especiales, lo hemos comentado en otras oportunidades, una guerra como un poco mediática, es más lo que se dice que lo que se hace realmente. Mm, Es una guerra sin sentido desde todo punto de vista. Europa está embarcada en un paquete que es bastante complicado. O sea, Europa está desde todo punto de vista perdiendo en esta guerra, pues no tiene mucho sentido. no tiene Pero mucho este no es el tema sentido. que nos ocupa hoy. No, vale, mira, lo primero es un anuncio que hizo Nicolás Maduro de que un grupo de adolescentes venezolanos viajará a Irán para formarse en ciencia y tecnología. En este momento, por cierto, Irán está que arde con las manifestaciones contra las acciones de violencia que provocaron a una muchacha, la muerte de una muchacha que tenía, según ellos, el velo mal puesto, ¿no? Eso ha creado un efecto bola de nieve eh, que está preocupando a la comunidad internacional y que ha hecho que las autoridades aumenten las medidas de represión. Recordemos que Irán tiene un régimen teocrático y que no se caracteriza precisamente por las libertades, ¿no? Entonces a Nicolás no se le ocurre ninguna mejor idea que empezar a mandar a muchachos a Irán a formarse y no quisiera entrar en profundidades sobre lo que significa ese término formación. Tú me dirás que eres más conocedor que yo de estos asuntos. No, Tú me yo no darás soy tu más opinión y me conocedor, yo no explicarás. soy más conocedor que yo. Lo que pasa es que como por lo general tenemos puntos de vista que no son tan coincidentes y a mí me parece que eso es extraordinariamente productivo para nuestro podcast porque la gente puede sacar conclusiones de Mm. diferentes puntos de vista y eso es lo importante. Primero, Espera, espera, espera. Voy a aprovechar ese discurso tuyo porque me encanta esa estructura lingüística para decir que a pesar de que nosotros podemos tener, y suele suceder, posiciones distintas sobre los hechos que comentamos, nos amamos y nos respetamos profundamente. Y somos una absolutamente, muestra de que la tolerancia es perfectamente viable sin importar de qué lado de la barrera estés, sí, porque todos tenemos derecho a pensar, a opinar y a tener nuestro punto de vista. exactamente, sí, de eso se trata, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que nosotros comentamos desde nuestro espacio, pues la pluralidad de expresión, porque tenemos que convivir necesariamente, no nos Ujú. podemos exterminar unos a otros porque tengamos puntos de vista distintos. Una de las cosas, por ejemplo, tú acabas de señalar que el Estado iraní es un Estado teocrático. Y a nosotros eso nos puede resultar total y absolutamente antipático o no entenderlo, pero a ellos, si nos ponemos el punto de vista Claro. de la cultura musulmana, de todo lo que es, sí, de la cultura musulmana, a ellos les puede resultar totalmente antipático que nosotros nos empeñemos en un sistema que ellos no comprenden y que no cabe dentro de su cultura, ¿no? Entonces, no es excluir por excluir, hay que ponerse un poco en los zapatos de los demás y para poder entender por qué, vuelvo e insisto, tenemos que convivir porque tenemos un solo planeta. Todavía Marte es solamente un proyecto. Sí, no deja de llamar la atención, por supuesto, ese coqueteo no sé cómo vamos a llamarlo, señor, para Qué caer, bueno para estás. llegar a los convencionalismos, de
mandar a un grupo de 61 estudiantes, 16 estudiantes para Irán a formarse desde el punto de vista científico, tecnológico y cultural. ¿Será que Lo van a primero aprender sobre el que, enriquecimiento del uranio? eh, lo primero que me llama la atención es el hecho de que ese tipo de noticias pasen como que si fuesen noticias, como que si fuesen Mm. acontecimientos de la vida cotidiana normal. No es normal. Tenemos 23 años en una dictadura y cualquier cosa que provenga de esa dictadura es total y absolutamente anormal, fuera de orden. Y cualquier cosa que venga de ellos no va a carecer de sentido lógico. Em, Eso por una parte. Entrando ahora al hecho en sí de que haya una cooperación entre Venezuela e Irán, por una parte me parece una provocación estúpida e infantil por parte de la Como todo dictadura lo que, venezolana, como porque todo lo que sabemos hace. que no estamos dentro de ese eje de cooperación con este tipo de países que tengan ese tipo de cultura, que son estados teocráticos culturalmente por su naturaleza, nos guste o no nos guste, pues ese ha sido su desarrollo histórico y de alguna manera hay que respetarlo. Claro, cuando se pasa de lo que es las diferencias culturales a las provocaciones desde el punto de vista bélico y que pueda conducirnos a un tipo de confrontación mm, eh, violenta, ya las cosas pasan a otro asunto. Pero volviendo a lo de los estudiantes que van a una cooperación con Irán por invitación de la primera dama iraní, a propósito de una feria que se realiza en Caracas que terminó hace 2 o 3 días aproximadamente. Una de las cosas que dice el texto de la información es que los jóvenes venezolanos están preparados, completamente preparados. Lo primero que hay que resaltar es que venimos de un proceso de cuarentena en el que el año escolar, por ese solo hecho, ya fue total y absolutamente irregular. Se graduó una cohorte de bachilleres con una deficiencia intelectual incomparable. El año escolar que comienza ahora no ha ni siquiera comenzado, se está llenando las formalidades de que los profesores tienen que asistir a los planteles, llenar planilla, pero es pura formalidad. El sistema Claro. educativo prácticamente no existe en Venezuela, no hay formación desde hace prácticamente 2 años. Pero si nosotros hemos hablado aquí del ausentismo laboral, perdón, del ausentismo a las aulas, y el ausentismo no es solamente estudiantil, es también de profesores. Y el ausentismo no es porque no quieran estudiar, es porque no hay condiciones dadas para eso. Entonces tú dices, bueno, yo siempre digo, tú lo sabes. Mira, Entonces, hablando de otro tema, porque tenemos que ir más o menos rápido porque si no se nos corta. Y este te lo voy a dejar a ti para que expreses todos tus argumentos. Hablando de otro tema, en un país donde la educación no tiene calidad, donde la oferta de trabajo es limitada, donde reina la agresividad, la violencia, y eso forma parte del discurso de sus líderes y de eso vamos a hablar un poquito más abajo también. Es normal que, diría yo, que no soy socióloga, que los penales estén llenos de ciudadanos que cometen actos delictivos. Bueno, en Venezuela, las cárceles se han convertido en una feria de, no sé, de clubes privados, donde unas personas, unos individuos, unos delincuentes llamados pranes, tienen el control de la situación desde todo punto de vista y cobran desde las entradas para hacer las visitas hasta la comida que se vende dentro del penal, pasando por la creación de discotecas, prostíbulos y negocios que tienen franquicia más allá de las paredes del penal. Esa es la situación carcelaria en Venezuela en manos desde hace ya no me acuerdo cuántos años de esta señora que es una de las joyas de la corona. Si a usted le interesa saber un poquito más, le recomiendo que vaya a metamorfosisforzada.com y se lea los artículos que se llaman La joya de la corona 1 y 2. Y me estoy refiriendo a la talentosa, preciosa, encantadora y sumamente agradable Iris Varela. ¿Qué me dices tú de la situación carcelaria en Venezuela y qué me dices tú del enorme negocio ya en dólares que están manejando los pranes en el país? sí, sonará reiterativo, pero el tema es exactamente el mismo.
El problema no son las cárceles, el problema no es la situación económica, el problema no es la educación, el problema no son los servicios, el problema no es el estado de la industria petrolera, el problema no es el estado de la infraestructura vial o los servicios en Venezuela o la salud. El problema es 23 años de un régimen narco algo. Además, narco todo. además autoritario, además, si fuesen unos tipos de cuello blanco, pero es que ni siquiera usan cuello, o sea, porque andan en mangas de camisa, para decirlo de alguna manera. Entonces ese es el problema. Y el de las cárceles es uno más. Es una total y absoluta aberración lo que sucede en las cárceles venezolanas, porque ese sí es verdaderamente un estado paralelo. Tú sabes que yo estoy en desacuerdo con que llamemos al Estado venezolano un Estado forajido. Realmente, a mi entender, no existe un Estado en Venezuela. Lo que pasa es que eso tiene unas consecuencias jurídicas que no le gusta a, digamos, a los intelectuales del estatus, llamarlo, porque tiene consecuencias jurídicas que no vamos a discutir en este momento. Pero en Venezuela no existe prácticamente un Estado, lo que existe es un clan de narcos que tiene el poder de hace 20 años. Y bueno, como consecuencia, pues, Podemos decir entonces no un gobierno forajido, sino una manada de gobernantes forajidos. ah, una mafia que se adueñó de un estado desde hace más de 20 años, una mafia de narcotraficantes que se adueñó de un estado y que no ha encontrado una oposición realmente digna que le haga frente en la manera que debe hacerse. Eso es lo que existe en Venezuela. Y como consecuencia, pues, la infraestructura, la educación, la salud, el hambre, la educación y las cárceles. Como decíamos, es una total y absolutamente aberración. O sea, eso no alcanza la imaginación para comprender lo que pasa. Sí son clubes. Yo recuerdo cuando estaba en Venezuela hace ya más de 6 años, si a ti te robaban un carro, pues tú llamabas directamente o a tu pollito o a tu corón y enseguida conseguías un número de teléfono, te daban una cantidad, tú pagabas y recuperabas tu automóvil o lo que sea que te hayan robado o secuestrado un familiar, etcétera, etcétera. Entonces ese sí es verdaderamente un Estado que funciona, un Estado, una estructura delincuencial absolutamente que se ha venido desarrollando a sombras de este grupo de narcopersonas que se han adueñado de Venezuela desde hace más de 20 años. Pero Entonces, es que cualquier... fíjate, sí, en Venezuela las cárceles tienen piscina, tienen casinos, tienen discoteca, tienen bar, tienen hasta estadio de béisbol. Y eso no es precisamente porque el gobierno se ocupe de que las cárceles, que los penales tengan una gran infraestructura. Eso es parte de la inversión que hacen estos individuos que se conocen como pranes, que son como los líderes dentro de las prisiones y que por supuesto usufructan de todas esas cosas que crean para sus condiciones de vida. Mira, la sinvergüenzura llega al punto de que se ha confirmado que más de un pran que podría estar fuera de la cárcel prefiere quedarse adentro porque no solamente es su nuevo estilo de vida, sino su negocio y ellos tienen que cuidar su negocio. Claro, es que por eso, insisto, es un negocio más como son negocios los bodegones, Eh, como son negocios los conciertos, en donde las entradas cuestan $15,000, $20,000. Entonces tú dices, bueno, pero ¿quién va? Y se llenan, se llenan los espacios porque compran todas las entradas para una manera de lavar dinero y las regalan. O sea, entonces las cárceles, los bodegones, los conciertos, todo es una cosita más dentro del problema de la dictadura venezolana, uh-huh. que es el Que verdadero no, problema. claro, que no, y además una situación que no tiene arreglo, porque después de que todo eso ya está instalado y constituido, ¿tú te imaginas el trabajo que hay que hacer para demoler eso? No estoy hablando de demoler arquitectónicamente, para tumbar el sistema que existe, por nada más concentrados en el sistema penitenciario. Lo que significaría recomenzar en todo eso con una cosa. Yo me acuerdo de un libro que escribió alguien que fue compañero de clase mío, se llamaba ¿Cuánto cuesta un juez? Yo no sé si tú te acuerdas de ese libro y de esa época. Hoy preguntaría cuánto cuesta un pran, porque es que De la época hasta, no, porque soy más joven que tú, pero el libro sí lo recuerdo. ok, verdad, se me olvida que eres más joven que yo. Pero yo me pregunto, ¿y cuánto cuesta un pran? Porque a la hora de la verdad,
¿Dónde está la justicia en Venezuela? Esa es una pregunta también bien interesante para que todo aquel que quiera reflexionar sobre él se siente un momentico quizás con un café, con un tecito, con alguna bebida espirituosa, a ver a qué conclusión llega, porque para mí está perdida, por decir algo, por decirlo Claro, menos. ese es uno de los asuntos en los que yo creo que de alguna manera nosotros diferimos, pues el tema de la esperanza, porque la esperanza es un asunto de fe, de creencia, de buena voluntad, de cederle la posibilidad al otro que esté equivocado y quiera resolver, quiera enmendar la tarea. Pero en el caso de lo que sucede en Venezuela, enmendar la tarea va a costar muchísimos años y por más que tú desees la posibilidad real de que nosotros, por ejemplo, tú y yo, con la edad que tenemos, volvamos a ver una Con la edad Venezuela. que tienes tú, yo no. Eso está bastante difícil porque es que son todas las estructuras desgastadas, corroídas, destruidas. El ejército, por ejemplo, sí, que es un tema delicadísimo, pero ¿cómo reconstruyes tú? Acaban de hacer unos ascensos hace algunos meses en donde se puso un tapón a las generaciones más bajas, porque las generaciones más bajas del ejército venezolano son los que viven más duro la situación por sus ingresos, porque son Mm. quienes más, porque no tienen acceso al poder y porque es donde más se siente la corrupción de la estructura militar venezolana. Entonces, por más que se tenga esperanza, y yo creo que es difícil que nosotros volvamos a ver una Venezuela al menos reconstruida en términos medianos, por decirlo de alguna forma. Yo quiero mantener mi esperanza, yo quiero mantener mi esperanza. Ahora, todo eso que estamos hablando es culpa de gente como el que se ha mencionado es líder del cartel de los soles, ya que hablábamos de un narcoestado, ¿sabes? En vez de un estado forajido, un narcoestado lleno de forajidos. Uno de esos forajidos es el segundo del partido en ejercicio del gobierno, para usar terminología correcta, pero con ironía, que es Diosdado Cabello. Recordamos, te lo recuerdo a ti, se lo recuerdo a usted, que Diosdado Cabello se metió con Juanes que iba a hacer un concierto y Juanes dijo, no voy a hacer concierto. Después atacó a Luis Fonsi más recientemente, igualmente diciendo que es un descarado, que es un manipulador, que es un vendido, y el otro le contesta que todo el problema viene porque Maduro quería usar Despacito, la canción Despacito, la música de la canción Despacito, y ellos le dijeron que no, entonces ahora represalia. No conforme con eso, Diosdado Cabello también se mete con la pobre Olga Tañón, que era una tradición ver a Olga Tañón, por lo menos para nosotros aragüeños, en el Foro de Valencia, ¿te acuerdas? Claro. Que anualmente se presentaba, se metió con Olga Tañón. Entonces ahora no solamente le gusta la farándula, sino que ahora también él se ha metido con el presidente de Chile, ¿cómo se llama este señor? Gabriel Boric, por el discurso que dio ante la Asamblea de Naciones Unidas, donde dijo que Venezuela es una dictadura y que hay que hacer algo con esa gente. Entonces ahora también Diosdado Cabello le ha dicho a el presidente de Chile, Gabriel Boric, literalmente, es un bobo, un gafo que queda en ridículo. Ojo, queda en ridículo porque lo critica, ¿no? Tú me dirás. Sí, es que es un personaje del cual no me parece que valga la pena hablar así. No, pero es que Y el tema realmente de lo la que pasó. farándula, pues podemos hacer un programa para eso, pero Pero el hecho cierto es que él se ha metido en su papel ese de con el mazo dando, que es su programa de televisión, en el que ataca a cuanto cristiano quiere y le provoca, y por supuesto, eso de la ley de no violencia, eso del respeto, eso de la tolerancia, eso aplica para que los demás lo usen con él, pero no para que él lo use con los demás, porque él le da con su garrote a quien le da la gana, en horario estelar, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es el segundo a bordo. No hago más comentarios. No hago más comentarios. Pero ese régimen de forajidos, por cierto, que gracias a Dios la ONU ya incluso ha insistido en el hecho de que violan los derechos humanos sistemáticamente, presentó un nuevo informe en el que se revela que hay efectivamente casas de tortura en el área metropolitana de Caracas y sus alrededores que son manejados directamente por personas que reciben órdenes de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, que les da con el mazo verbalmente y parece que con el mazo de verdad también. sí, el tema, ese es un tema también muy serio, muy delicado. ¿Tú sabes?
que yo no sé si tienes amigos judíos, pero el tema de la comparación del holocausto con cualquier otra situación de violencia contra la humanidad es siempre, tú sabes, dispara las alarmas. Ujú. Pero claro, porque el holocausto tiene sus años y los descendientes de esa atrocidad han sido muy meticulosos en mantenerlo como memoria histórica de algo que no debe repetirse. Pero lo que sucede en Venezuela, sin desmerecer el hecho del holocausto, No, 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 tiene por unas, supuesto. tiene unas dimensiones insospechables, como lo que estamos mencionando de las casas de tortura, que eran una especie sí, de centros de exterminio. Que no, una cosa que nosotros, que no somos viejos, pero tampoco somos tan jóvenes, una cosa a la que nosotros solo tenemos referencia, no sé, por documentales y por novelas como Estefanía, cuando se hablaba de lo que sucedía en las cárceles de la Seguridad Nacional, ¿te acuerdas? Claro, O sea, para nosotros en Venezuela, una cosa como esa era inconcebible, aunque existieran lugares parecidos para lograr obtener información de determinados individuos, que la claro. cosa fuera masiva, que fuera una selección aleatoria, que si tú le caes mal a alguien, o si tú le caes mal a alguien, o consideran que tú eres enemigo de la patria o del régimen, puedes ir a parar a una cosa de esa, es algo que ni tú ni yo en nuestros 20, en nuestros 30, concebíamos como viable en un país como Venezuela. Y ahora es una realidad confirmada internacionalmente. Sí, sí. Y a veces opacadas por situaciones en donde la violencia es como más evidente, porque hay países que están en conflicto claramente distinguible, una guerra, o sea, tú ves guerra, movilización de tanques y la gente se sorprende. Pero el exterminio de un pueblo, como se ha estado haciendo sistemáticamente desde hace más de 20 años en Venezuela, está pasando por debajo de la mesa de la historia y en gran medida somos culpables los venezolanos en el sentido de, por ejemplo, la oleada de venezolanos que cuando solicita asilo en cualquier parte del mundo y exponga sus razones, no exponga que lo que está sucediendo en Venezuela es una atrocidad, son crímenes de lesa humanidad, sino que estamos buscando mejoras de vida porque las condiciones económicas en Venezuela, en ese sentido me refiero que somos un poco culpables y en ese sentido pues yo reitero en llamar la atención en que lo que debemos es insistentemente denunciar que desde hace más de 20 años existe en Venezuela, en una parte importante del mundo, que hoy estuviese jugando un papel muy importante en el conflicto que existe entre Ucrania y Rusia, un papel muy importante con toda la riqueza petrolera que nosotros tenemos. Pero precisamente a consecuencia de esta narcodictadura, el papel que está jugando Venezuela es totalmente distinto. Mira, el informe dice que, o confirma que en esas casas de tortura se somete a la gente a actos de violencia sexual, a golpes, asfixia, descargas eléctricas, violaciones, eh, y a, ¿cómo se llama? A vejámenes como, por ejemplo, mantenerte sin ropa y expuesto durante mucho tiempo, no darte un espacio, un lugar donde, una poseta, pues, un lugar donde hacer tus necesidades. Pero además dice que cualquier ciudadano es susceptible, pero sobre todo aquellos que han manifestado públicamente su posición contra el régimen, los periodistas, los militares disidentes y muchas otras personas, por supuesto la gente que está vinculada a las organizaciones políticas. Entonces, cuando a ti te preguntan fuera de tu país si tú tienes miedo de regresar a Venezuela porque podría pasarte algo, no solamente Belén y Dante, que se ocupan de decir lo que piensan, lo que creen, lo que consiguen, lo que consideran que es importante que la gente tome en cuenta, sino cualquier persona que en algún momento haya dicho, yo estoy en contra de cómo están haciendo las cosas, puede ir a terminar a una casa de estas. ¿Cómo no vas a tener miedo? Yo, en lo personal, tengo miedo de poner los pies en Maiquetía, nada más en Maiquetía, porque en cuántas listas no está uno, en cuántas listas no estamos nosotros. ¿Cuántas Yo, veces no nos han visto porque somos figuras relativamente, no tenemos 5 millones de espectadores, es cierto, pero yo tengo más de 25 años diciendo lo que estoy diciendo ahora, y tú también, por, en radio, en televisión y en la prensa, cuando era por, posible decirlo.
por formalidades jurídicas yo tendría que ir a la embajada venezolana en uno de los estados de la Confederación Alemana y yo siento dudas de que mi seguridad sea resguardada si yo piso tierra venezolana a través de un consulado o una embajada. Por otra parte, mi familia continúa estando en Venezuela como lo sigue estando la tuya y eso tampoco es garantía de tranquilidad para nosotros que salimos de alguna manera. Es que mira, es tan básico como, por ejemplo, hemos dicho N veces que ambos tenemos problemas para que el gobierno nos dé un pasaporte. Pero al mismo tiempo, supongamos que el SAIME le da la buena voluntad de darnos una cita. Tampoco sé, al igual que tú, si me atrevo a ir a un consulado hacer la diligencia para que me den un pasaporte, porque al entrar al consulado estoy en territorio venezolano y estoy en manos de ese régimen que yo adverso públicamente desde que comenzó, desde antes que comenzara, porque es que yo manifestaba mi posición política desde el golpe de 1998. A eso me refiero. Y además no porque sea mi opinión o mi punto de vista, porque yo aparte de ciudadana, y a ciudadana con actividad política en mi país, también soy periodista. Entonces trato de hablar en función a hechos que repercuten a nivel internacional. Y cuando leo estas cosas digo, ¿cómo alguien no puede creer que nosotros tenemos miedo? ¿Cómo alguien puede desmerecer nuestra condición de refugiados cuando estamos en otro país? Porque necesitamos vivir en otro país para poder dormir tranquilos. Sí, y además que me parece muy triste que tengamos que apelar a nuestra condición profesional, o sea, porque por el hecho de ser periodista, no, por el hecho de ser un ser humano tengo derecho a discernir, tengo mis propias opiniones. Mi abuela era una señora analfabeta y tenía el derecho a discernir y hoy en día no hay ese derecho. O sea, ese derecho no tiene que ser conculcado solamente a profesionales, eso es un derecho humano, derecho de expresión. Sí. Bueno, y vamos a cerrar esto después de esta jornada de, no sé, de catarsis que hemos hecho, que además me cae muy bien en este momento, dicho sea de paso, con una nota que conseguimos por ahí bien importante que tiene que ver con 5 claves para restarle poder a las preocupaciones. Nosotros como inmigrantes tenemos enormes preocupaciones desde todo punto de vista. Y las preocupaciones no solamente corresponden a nuestra propia vida, este, cómo manejamos los cambios culturales, cómo trabajamos, cómo mantenemos a la familia, lo que tenemos o los que tenemos parte de nuestra familia con nosotros, sino también cómo manejamos la situación en Venezuela, si se nos enferman, cómo mandamos cosas, cómo los ayudamos económicamente cuando vivir en otro país y producir. O sea, no es lo mismo. En la casa no es. Entonces yo tenía hambre, iba para la Coromoto y allá Belén me daba una arepa. ¿Cierto o falso? Belén, la mamá de Dante. Y viceversa. Aquí donde yo vivo no es así. Y me imagino que donde tú vives por allá menos, que es una cultura, digamos, aún más distinta, porque yo estoy en el centro de la Organización de Estados Americanos, léase el sur de la Florida. Entonces, cuando encontramos esta información me pareció interesante. Primero, una de las formas de manejar tus preocupaciones es escribir. Escribir lo que te está pasando, escribir lo que estás sintiendo. Y me sentí en lo personal muy identificada porque nosotros comenzamos Metamorfosis Forzada escribiendo. Primero, escribiéndonos en un chat, ¿te acuerdas? Claro que lo recuerdo, han pasado Después ya 3 años, escribiéndonos en un 4 años. blog. Sí. Después escribiéndonos en un blog. Después escribiendo un libro. Y ahora creo que debemos retomar ese proceso de la escritura porque tenemos más cosas por dentro que desarrollar, ¿no? Después, este programa nos ha permitido confirmar lo importante que es hacer una lista de recursos, porque hemos entrevistado gente maravillosa que ha descubierto potencialidades que no tenía, ¿verdad que sí? ¿Sean qué, Claro. Dante? ¿Sean qué? ¿Re qué? ¿Re qué? Se han reconstruido. Se han reinventado. Se han reinventado con todos aquellos recursos con los que Mira, llegaron de Venezuela al mira lugar mi donde están. reinvención. Una de las cosas que yo he tenido que hacer para adaptarme a mi nueva realidad. He aprendido a tomar café. Yo no tomaba café en Venezuela. Mm. Hay que priorizar las preocupaciones, porque son tantas que si no le damos orden y nos dejamos atrapar por las preocupaciones, no vamos a reaccionar y no vamos a reaccionar de la manera concreta. Todos tenemos derecho a deprimirnos, pero tenemos que tratar de ponerle límite a esa depresión para que no nos convierta en seres inactivos, en seres improductivos, sino todo lo contrario. Invertir tiempo en
posibles alternativas, no solo de solución, sino de vida. Y esa es una de las cosas que yo a ti te admiro. Pues yo recuerdo siempre tu amor por la playa, por la naturaleza. Y cuando me hablas de tu jardín, cuando hablamos aquí en este programa de tu jardín, de lo que tu jardín significa, cuando haces el programa desde el jardín, has encontrado en ese espacio una manera de seguir creando vida. Y esa es una forma de lidiar con el estrés de las cosas que nos suceden todos los días, ¿no? Y con el guayabo perenne de ser un refugiado. Sí. Yo no sé si es un hecho de admiración, pero de lo que yo sí estoy absolutamente convencido de que yo creo que más del 50% de las probabilidades de éxito que tenemos los seres humanos de adaptarnos a las nuevas circunstancias, por distintas que sean, no vamos a calificarlas de difíciles, por distintas que sean, es esa actitud ante la vida. Yo no tenía la menor idea de cuánto era el ciclo de siembra y recolección de papas. Y ahora estoy todo un experto y ya estoy planificando mi cosecha para el próximo año porque esa es la realidad en esta parte del mundo en donde las estaciones son tan marcadas, o sea, el verano, el otoño, el invierno, y etcétera. Pero no solamente eso, lo que tú decías, la posibilidad de llegar a una casa ajena de manera improvisada y tocar la puerta para pedir un favor, que te recojan el correo o que te acepten el paquete porque tú tienes que dar la cosa. Eso es total y absolutamente inconcebible en esta sociedad. Mm, Pero, y yo que he sido tan querendón, tan maracayerito, o sea, tan pana, tan compadre, que nos hacemos compadres cuando conoces al tipo de los 5 minutos, ya le das el hijo para que te lo bautice para el resto de la vida y le das una habitación para que venga todas las vacaciones a tu casa. Eso es inconcebible acá. Pero yo tenía que seguir viviendo y tengo intenciones de por lo menos durar 2 o 3 años más que la reina Isabel II, si tengo la capacidad de movilización, que la vida me lo permite, porque he decidido asumir esa actitud, así es. aprender cómo se cosecha, cuando hay que cosechar frutas, aprender a recoger flores y sembrarlas en el periodo. Te cuento que los tulipanes tengo que sembrarlos dentro de 3 semanas para poder disfrutarlos el año que viene, ¿no? Entonces, esas cosas eran inconcebibles en Venezuela porque nosotros vivíamos en otra realidad totalmente distinta, pero yo no puedo seguir viviendo atado a los recuerdos del pasado. Sigo atado a ti porque seguimos atados hasta a esta hermosa conexión que nos hemos reinventado para seguir viviendo juntos y para seguir brindando un poquito de esperanza, puntos de vista distintos. Entonces, sí es muy importante, y no solamente para la capacidad de adaptación física. Hay estudios que dicen que la actitud incide positivamente en la disminución de riesgos de enfermedades cardíacas, Correcto. cancerígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, yo creo que la actitud, y claro, hay quienes revisten el discurso de sanación, porque a la larga somos energía y decidimos hacia qué polo dirigimos nuestras energías y atraemos o rechazamos cosas parecidas o diferentes a lo Así que es. estemos emanando. Así es. El último es, por supuesto, dar un paso a la vez y tener paciencia. Yo recuerdo cuando hablábamos del guayabo, yo te decía, hay que poner eso en una cajita y seguir caminando. Te decía yo a ti cuando te hacía falta. Y tú me decías a Claro. mí, ten paciencia, que las cosas se van a solucionar. A lo mejor no en el tiempo que tú quieres, pero todo va, ¿no? Y entonces, como cierre personal, me gustaría decirle que una de las maneras en que Belén González ha lidiado con sus preocupaciones tiene que ver con que cuento con la gente que me apoya y que me quiere para seguir. Eso es un privilegio. Sí, Eso es un privilegio. Contar con una persona, aunque sea con una sola persona que cuentes en la vida, vale la pena seguir haciendo el esfuerzo. así es. Y Convencido. nosotros hace exactamente 23 años empezamos a hablar ante un micrófono sobre lo mismo que seguimos hablando ahora. En otros países, en otra plataforma, con otro discurso, porque tenemos otra vida, pero solamente piensen que este par tiene 23 años tratando de llegar a mentes y corazones, no para influenciarlos,
sino para ayudarlos a pensar. Y somos felices haciéndolo. Esa es otra manera maravillosa de manejar nuestras preocupaciones y estamos agradecidos por eso y por ustedes. Sí. Yo no me perdonaría quedarme callado ante tanta injusticia. No sé si aporto, pero creo que estamos, y por eso continuamos juntos, en el camino correcto. Pues no nos podemos dejar arrebatar el derecho de decir lo que pensamos, lo que Así es. sentimos, de aportar lo que creemos que es positivo y esperamos que sigamos. Así es. Y bueno, así cerramos. Así cerramos y además no fuimos para largo hoy, pero creo que lo necesitábamos. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que se sientan acompañados porque estamos aquí para eso, para ustedes. Hasta Gracias, una próxima cariño. oportunidad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Belén. Te quiero. Te sigo queriendo y te seguiré queriendo.